Vamos a comenzar a hablar de la enfermedad inflamatoria crónica intestinal, que se compone de 3 entidades: Crohn, CUSI, y cuando no podemos establecer directamente cuál es de los dos porque comparte características de los dos ese paciente, eso se llama colitis indeterminada. Entonces, debemos comentar que la enfermedad inflamatoria crónica intestinal es una enfermedad que va de la mano con un daño inmune, con un daño inmunitario, una activación inmunitaria inadecuada que va a destruir la mucosa o la pared, dependiendo del caso. Puede ser colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn. Puede afectar solo el colon, por eso la colitis se llama colitis. El Crohn, a diferencia de la colitis, lo pueden ver desde la boca hasta la región anal. La colitis o el CUSI solamente produce ulceración de la mucosa, a diferencia de la enfermedad de Crohn, que es transmural o toda la pared. Entonces, recordar que colitis ulcerosa les está diciendo que solo afecta colon y que solo afecta mucosa con una úlcera. Entonces, la presentación clínica es polimorfa. Es una entidad crónica que tiene cuadros de exacerbación y de remisión o actividad y remisión. La colitis ulcerativa es en la mucosa rectal, puede ser el colon, tiene una forma continua y simétrica. La enfermedad de Crohn es transmural, es toda la pared, es granulomatoso, tiene una forma en saltos o discontinua asimétrica y lo iremos hablando. Enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es una enfermedad que, a diferencia de CUSI, esta sí, vuelvo a insistir, Crohn tiene la capacidad de afectar toda la pared, todas las capas histológicas. Por eso la afectación se llama transmural. Es una inflamación crónica transmural. Puede afectar cualquier parte del tubo digestivo, dijimos de boca a ano, por eso habla de forma superior o inferior. Es más frecuente en colon derecho, en región ileocecal, con una incidencia de casi 5 por cada 100,000 personas. Se ve en adolescentes con un segundo pico en adultos mayores, pero la mayoría son adolescentes y adultos jóvenes, ligero predominio en las mujeres. Sitio donde más lo buscamos, colon derecho, ilion terminal, pero insisto, Crohn tiene la característica que puede afectar desde la boca hasta el ano. Es una afectación de ciego e ilion y lo primero que llama la atención es un engrosamiento de la pared, porque acuérdense que la inflamación afecta la totalidad de la pared. En cuanto a su patogenia, se habla de una susceptibilidad genética en la enfermedad de Crohn con antecedentes familiares. Un 18% tiene algún familiar con un diagnóstico de enfermedad inflamatoria crónica intestinal. Se asocia a cromosoma 16, daño en cromosoma 3, 7 y 12 y mutaciones en NOD2 que produce un riesgo de 4 veces más de desarrollar una enfermedad de Crohn. Se ha asociado al tabaco. De hecho, algunos autores mencionan que a veces el tabaco es el que inicia una enfermedad de Crohn, es el mecanismo que conlleva una enfermedad de Crohn. Lamentablemente, lo que es cierto es que aunque el paciente deje de fumar, la enfermedad ya no regresa. Entonces, aunque haya iniciado con un tabaquismo, el dejar de fumar no hace que haya una remisión o una regresión de la enfermedad. Agentes infecciosos, pseudomonas, micobacterias y recordar que el 60% tiene anticuerpos contra antisaccharomyces. Crohn, anticuerpos contra Saccharomyces. Las alteraciones tienen un aumento de la actividad de linfocitos, una disminución de la función fagocitaria. Se ha asociado a enfermedades autoinmunes, al HLA-2, cambios en los linfocitos T citotóxicos, y pues se ha visto que los inhibidores del sistema inmune tienen buen éxito como tratamiento. Cuadro clínico del Crohn: crisis intermitentes de dolor abdominal y diarrea, fiebre recurrente, dolor en fosa ilíaca derecha, mala absorción. El hecho que tenga un dolor en fosa ilíaca derecha puede hacer que por clínica sea confundido con una apendicitis. Anemia. Crohn también puede presentar anemia ferropénica, sobre todo si afecta colon, y si afecta intestino delgado, puede producir síndromes de mala absorción e inclusive hipoalbuminemia. Otra característica, dijimos, afecta todas las capas. Esto lo hace de forma transmural y hace que la pared se vea gruesa, se vea fibrosa, y la afectación es discontinua. Quiere decir que podemos tener mucosa sana, mucosa enferma, mucosa sana, mucosa enferma. Se afecta macroscópicamente ilion y ciego en el 50% de los casos, intestino delgado el 15%, solo en colon 20%, región anorrectal 15%. La enfermedad de ilion y ciego es más frecuente en jóvenes, la colitis es ligeramente
obviamente más frecuente en adultos mayores. Cuando un segmento de intestino tiene un daño crónico, es común que la grasa migre y rodee todo el segmento de intestino, así como ven en la segunda imagen. Esto se llama migración de la grasa. Lo que se traduce para un patólogo al observar la migración de la grasa es cronicidad. Este paciente tiene tiempo con esto. Se ve un intestino edematoso, un engrosamiento de la pared, vuelvo a insistir, por afectación transmural y migración de la grasa que corrobora cronicidad. Vemos estrechamiento de la luz, lesiones en saltos, fisuras, fístulas, úlceras circunscritas, úlceras lineales. El hecho de tener mucosa sana, mucosa enferma, da este patrón de Crohn que se conoce como empedrado, que este patrón es como cuando en el piso ponían piedras y se veía una piedra y luego otra y luego otra. Bueno, esta imagen en empedrado corresponde a la enfermedad de Crohn. En esta imagen lo que podemos ver es la pared. Vean el grosor que tiene la pared. La pared tiene un grosor, tiene fibrosis. Acuérdense que como es toda la pared puede haber inclusive fisuras o fístulas. Microscópicamente cambios en las distorsiones y desorganización de las glándulas. Vemos un infiltrado inflamatorio crónico, un infiltrado que afecta toda la pared, zona de fibrosis, granulomas no necrosantes, granulomas submucosos no caseosos. Dentro de sus complicaciones pues es abscesos, inflamación y estenosis por fibrosis, fístulas abdominales, rectovaginales, enfermedad perianal y que predispone a cáncer del intestino delgado y del colon. Otras manifestaciones extraintestinales son oculares con episcleritis y uveitis, artritis, espondilitis anquilosante, eritema nodoso cutáneo, hepatopatía con pericolangitis y colangitis esclerosante, colelitiasis, cálculos renales de oxalato y amiloidosis. El tratamiento, dar inmunomoduladores, les dan también antifactor de necrosis tumoral, se disminuye la inflamación, hay un tratamiento curativo. Un problema que tenemos con Crohn es que cuando Crohn llega a ser fístulas o fisuras o es necesaria una cirugía y se reseca un segmento de intestino, es frecuente que Crohn vuelva a surgir en ese muñón o cercano al muñón donde se suturó y se unieron dos segmentos, digámoslo, cercano a la zona de la nueva cicatriz. Entonces eso hace que en un periodo de tiempo corto tenga que ser necesario quitar ese segmento de intestino y volver a unir otros dos segmentos diferentes que probablemente en un tiempo corto vuelvan a surgir otra vez Crohn. Entonces esto va a hacer que se vaya seccionando segmentos de intestino y el intestino se vaya haciendo más pequeño. Por eso Crohn se asocia a síndrome del intestino corto. Entonces la anastomosis, la recurrencia preanastomosis o preestomal es característica con el síndrome de intestino corto. Complicaciones, fisuras, fístulas comunicando un segmento de intestino con otro, rupturas y obviamente el desarrollo de cáncer. La colitis ulcerativa crónica inespecífica es una enfermedad inflamatoria con diarrea crónica y hemorragia rectal. Sigue un patrón de exacerbaciones y remisiones con una incidencia de 4 a 7 por 100,000 personas. Es más frecuente en adultos jóvenes. La patogenia no se conoce, pero se han identificado en el 80% anticuerpos contra neutrófilos. También se han encontrado anticuerpos contra células epiteliales o anticuerpos que por reacción cruzada con las enterobacterias producen daño. Sin embargo, el más común, vean, el 80% de los pacientes con CUSI tienen anticuerpos contra neutrófilos. El cuadro clínico, la mayoría presenta brotes intermitentes, también puede haber áreas de remisión parcial o completa entre los brotes. Solo un 10% logra tener una remisión prolongada, el 20% tiene síntomas continuos sin remisión. El principal síntoma es diarrea con sangre o sangrado rectal, que lo ven en periodos de fase de actividad. Las deposiciones son líquidas con escaso volumen, con moco, con material purulento, se asocian a pujo y tenesmo. El dolor abdominal se relaciona más a la presencia de complicaciones que solo a la actividad. Y en la crisis grave aparece fiebre, prostración, anorexia, baja de peso, inclusive anemia. Cuadro clínico, hemorragia rectal, diarrea sanguinolenta, tenesmo, dolor abdominal tipo cólico, anemia, febrícula. Hay unas características clínicas, nosotros manejamos las patológicas de criterios para actividad, pero fíjense aquí nada más para que ustedes lo conozcan, se divide en leve, moderada, grave o severa, y en este caso depende de la cantidad
de defecaciones, del pulso, de hematocrito, de pérdida de peso, temperatura, etcétera. Nosotros tenemos unos para los riesgos, pero por inflamación. Por afectación, colitis extensa es una colitis universal, es una pancolitis que se extiende más allá del ángulo esplénico. Su tratamiento es sistémico y tiene mayor riesgo de brotes y colectomía a largo plazo. La colitis distal o izquierda, su extensión es el ángulo esplénico. Su tratamiento puede abordarse por vía sistémica o tópica. Y la proctitis, que es circunscrita al recto sigmoide, su tratamiento puede abordarse por vía sistémica o tópica. Sitio de afectación más común de CUSI, colon y recto. Sobre todo recto, las proctitis. Entonces vuelvo a recalcar algo. Colitis ulcerativa crónica inespecífica solamente afecta colon, a diferencia del Crohn, que Crohn dijimos que podía ser de la boca al ano. CUSI es sobre todo a nivel del recto con proctitis y también obviamente puede ser colon. 3 rasgos característicos. La enfermedad es difusa, o sea, ya que eligió una zona, toda la mucosa, toda la pared, toda la mucosa de esa zona está enferma. Quiero decir, aquí no hay mucosa sana, mucosa enferma, aquí todo está dañado, todo está enfermo. Está limitada al colon y al recto, es una enfermedad de la mucosa. Microscópicamente, esa mucosa puede estar reepitelizando y forma una imagen que se llaman pseudopólipos. Sin embargo, acuérdense que solo es ulcerativa, entonces nos quedamos en la mucosa, no afectamos el resto de la pared, por eso hay úlceras, pero no hay afectación transmural, no hay engrosamiento, no hay fisuras y no hay fístulas. Esta imagen que se llaman pseudopólipos, microscópicamente puentes mucosos, atrofia de las mucosas, abscesos intracrípticos, abscesos, linfocitos, inflamación, daño en la mucosa, vasos congestivos. Histológicamente vemos una ulceración de la mucosa, vemos un proceso inflamatorio con linfocitos. Si viéramos a mayor aumento podríamos ver algunos polimorfonucleares, vemos daño en el epitelio, el resto de la pared no tiene daño, solamente lo que es la úlcera. En manifestaciones extraintestinales se ha hablado de artritis, de inflamación ocular, de lesiones cutáneas, como eritema nodoso, pioderma gangrenoso, hepatopatía con pericolangitis y esteatosis, y fenómenos tromboembólicos como trombosis venosa profunda en un 6%. Entonces vemos los pseudopólipos, la hemorragia, menos común riesgo de perforación, riesgo de cáncer de colon, y también favorece que haya una proliferación bacteriana que produce una necrosis y una dilatación por gas que se llama megacolon tóxico. Entonces, la enfermedad de Crohn y CUSI, pues son rasgos que ustedes ya saben, ¿verdad? La que engruesa pared, la que tiene lesiones en salto, la que puede llegar a tener pseudopólipos, la que tiene una inflamación transmural, todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Que son parte de los criterios. La colitis indeterminada corresponde al 10% de las enfermedades inflamatorias intestinales, no afecta el intestino delgado y el colon parece tener una distribución típica de la colitis ulcerosa, pero también presenta características de la enfermedad de Crohn. Entonces tiene características de los dos y no puedo definir cuál de las dos es. Esto se llama colitis indeterminada. Lo que es un hecho es que las colitis o el CUSI y el Crohn se asocian al riesgo de desarrollar displasia. Y depende de la duración de la enfermedad. Entre más dure, más riesgo quiere decir, por ejemplo, arriba de los 8 o 10 años iniciaría un riesgo real de tener una displasia leve, severa o ya un cáncer. La extensión, los pacientes con pancolitis tienen más riesgo de llegar a displasias severas y posteriormente un cáncer. La naturaleza de la respuesta inflamatoria, donde es más frecuente en pacientes que tengan inflamaciones activas con muchos polimorfonucleares, bueno, eso es un riesgo más grande para tener cáncer. La mayoría de los pacientes, enfermedades inflamatorias, van a iniciar con sus chequeos después del 8º año del diagnóstico, que es cuando empieza el riesgo real de displasias y carcinomas. Sin embargo, en los pacientes que aparte de una enfermedad inflamatoria crónica intestinal tengan diagnóstico de colangitis esclerosante, se debe iniciar con un seguimiento casi inmediato porque el riesgo de padecer cáncer se incrementa cuando es una enfermedad inflamatoria asociada a una colangitis.